Que el gobierno, en relación al tema QR, apelará la medida cautelar contra implementación de código QR. Si estamos listos, entro de una vez con nuestro invitado. Doña Amelia, sobre ese tema, lo primero es que es una medida cautelarísima, de estas, igual que lo que sucedió el sábado con la medida cautelar para que se reintegraran los exámenes, es decir, de las pruebas de paro me refiero. Ahora hace falta que el asunto se resuelva, digamos, por el fondo de la medida cautelar. A mí lo que me preocupa, y que sigue siendo un tema sin respuesta, es la condición de vacunado es un dato sensible. Eso está clarísimo, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, eso es un dato relativo a la salud. Entonces, la Ley de Protección de Datos, el artículo 9.1, dice que nadie está obligado a entregar datos sensibles, a revelar datos sensibles, salvo unas excepciones que prevé ese mismo artículo. Una de esas excepciones es el tratamiento con fines sanitarios, pero la norma establece que cuando ese tratamiento de datos sensibles se realiza con fines sanitarios, solamente se puede hacer por un área de salud o por un médico o profesional con una situación equivalente, una obligación de secreto profesional equivalente. Entonces, eso es lo que dice la ley. Desde luego, la ley no estaba pensada en el contexto de una pandemia ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la práctica, este tema del código QR lo que va a hacer es que las personas, para poder ingresar a determinados establecimientos, van a tener que revelar el dato, y uno no puede decir que esa revelación va a ser voluntaria. ¿Por qué? Porque no va a ser libre, está condicionada. Es decir, yo quiero, o sea, para poder utilizar ese servicio, para poder consumir, para poder utilizar ese servicio, tengo que revelar mi dato. Entonces, el asunto es con qué base legal, y sobre todo hablando del principio de legalidad y demás, con qué base legal el gobierno va a obligar a la gente en los restaurantes a que realice ese tratamiento de datos sensibles de los habitantes. Yo creo que se podría abordar de distintos mecanismos, pero es que volvemos a lo mismo. Es decir, hace más de un año hablábamos del tema de la importancia de regular el tratamiento de datos sensibles en el contexto de la pandemia, pero el Ministerio de Salud no ha hecho nada al respecto, y la Agencia de Protección de Datos ni conviene mencionarlo, ¿no? Entonces, hay un tema jurídico ahí importante de fondo. Entendemos que esta aplicación que anunciaron con bombos y platillos, que yo no he podido ver porque solamente está disponible para Huawei, en teoría va a tener un estándar alto de protección de datos personales. Y algo muy importante, doña Amelia, y dado que está aquí Esteban, yo creo que Esteban es la persona que en este país va a tener las mejores calificaciones para auditar esa aplicación una vez que esté disponible. No sé si lo habrán invitado ya a hacerlo o no. Es decir, la aplicación se va a hacer en código abierto, según entendí, y entonces eso va a permitir, es como una caja de vidrio, por así decirlo. Entonces va a permitir que los informáticos revisen qué es lo que está allá adentro y que en efecto no haya tratamiento de datos personales por parte del gobierno. Otra cosa que a mí me preocupa es que en el uso que dijeron que se va a hacer con respecto a esta aplicación hay dos características. Una, digamos, es la del control para entrar a un restaurante. Entonces los restaurantes. Otra cosa que a mí me preocupa es que los informáticos revisen qué es lo que está allá adentro y que en efecto no haya tratamiento de datos personales por parte del gobierno. Otra cosa que a mí me preocupa es que en el uso que dijeron que se va a hacer con respecto a esta aplicación hay dos características. Una, digamos, es la del control para entrar a un restaurante. Entonces los restauranteros van a tener que destinar a alguien para que esté pasando ese código ahí como un cajero supermercado, ¿no?, entre los clientes. Y entonces, en ese caso, en teoría, no se va a comunicar esa información, solamente se va a verificar in situ, es decir, no requiere ni siquiera una comunicación a Internet. Pero lo que a mí sí me llamó la atención es que decían que para eventos masivos esa aplicación sí iba a tener conexión a Internet, se iba a comunicar con el Ministerio de Salud y iba a permitir el control del aforo.
yo como me imagino que eso va a funcionar es como que si hay un partido de fútbol o si hay un concierto, entonces ahí va a haber un control y en algún momento van a decir, bueno, aquí ya entraron o pasamos el aforo de gente y nadie más puede entrar. Hasta ahí, digamos que todo bien. Lo que a mí me preocuparía es que ahí se revelen datos. Es decir, que el Ministerio de Salud termine sabiendo que Esteban Jiménez fue al partido o Mauricio París fue al concierto o lo que sea, ¿no? Entonces ahí sí, eso sería totalmente innecesario desde mi punto de vista. Es decir, ahí sí estaríamos ante ese supuesto en eventos masivos, ante algo que no está claro, es si va a haber posibilidad o no de controlar la gente que ingresó a esos eventos. Eso sí me preocuparía mucho y es un tema que creo que va a haber que prestarle atención en su momento.